Queridos amigos, vamos a exponer con la ayuda de Hashem otro capítulo más en esta serie del Bet Din, lo que se llama Mekach Taut, una compra, una venta equívoca, un engaño en la compra y venta. Y vamos a ver, exponiendo dos casos que tuvimos en el Bet Din, y vamos a tratar de analizarlos juntos y al final se dará el dictamen, el veredicto. La primera pregunta en la mesa: llegó una persona, estaba vendiendo su casa. Y alguien le dijo: ¿sabes qué? Me interesa tu casa. Te doy $400,000 por tu casa. Ok, el señor aceptó. Después de la venta, se da cuenta que el que la compró la vende inmediatamente a Palacio de Hierro. Ustedes saben que en Palacio de Hierro, ahí en Polanco, compró todo alrededor, toda la manzana de casas, y las compró aproximadamente en $500,000. Entonces, esta persona, sabiendo que Palacio compra las casas, se le adelantó a esta persona que él todavía no sabía de esto. Le dijo: sí, te compro tu casa en $400,000. Se lo pagó y a la semana la vendió a Palacio de Hierro en $500,000. O sea, se ganó $100,000 en lo que compró y vendió. Y así el señor el vendedor, cuando se supo esto, que el Palacio de Hierro ya compraba las casas de toda la manzana, ahí como que dijo: me engañó. Yo, de haber sabido que Palacio de Hierro compra en 500, claro que no la hubiera vendido en 400. Esto fue un engaño. Él se aprovechó de mi ignorancia, que no supe que se están vendiendo estas casas, y me hizo que se la venda en 400, y él, nada tonto, la vendió en 500 a Palacio de Hierro. La pregunta es: él viene y él dice: yo digo que esta venta fue equívoca, que me regresen mi dinero, y ahora yo la voy a vender en Palacio, porque yo, de haber sabido que Palacio de Hierro compra las casas en $500,000, claro que no la hubiera yo vendido en 400. Y esa es la pregunta: si le tienen que regresar su dinero, o sea, y le regresan el departamento y él regresa el dinero, y después ya él vende la casa a Palacio de Hierro. Entonces repetimos el caso, muy sencillo. Reubén, le vamos a llamar en el caso. Reubén tiene una casa cerca de Palacio de Hierro. Él, sin saber nada que Palacio de Hierro quiere construir, él va y Shimón le dice a él: te compro tu casa en $400,000. Y él con gusto dijo: sí, te la vendo, está en buen precio, y la vendió. A la semana de la venta llega Shimón y va con Palacio de Hierro y les dice: bueno, aquí está la casa, denme lo que les está pagando a todos los de la manzana. Y Palacio de Hierro dio $500,000 a Shimón. Ahora viene Reubén y dice: de haber sabido que Palacio de Hierro compra estas casas, yo en ningún momento lo hubiera vendido en 400. Así que Shimón me engañó al no decirme esta información de lo de Palacio de Hierro. Y aquí la pregunta es: si le hacemos a Shimón regresar el departamento a Reubén, y así Reubén lo va a poder vender a Palacio, o la venta ya fue venta, fue problema de él que no supo lo de Palacio de Hierro, problema de él que no se informó lo que está pasando, o aquí es un engaño y sí se tiene que levatel el mekaj, anular la compra y venta. Esa es la pregunta del día de hoy. Y antes de comenzar con el análisis y el dictamen, vamos a exponer otra pregunta que viene al caso, es parecida. Una persona compró 5 boletos en Interjet para viajar a cualquier lugar, no viene al caso donde él viajó. Y después se arrepintió, su esposa dice: no, mejor esta vez la verdad no es para viajar, tenían algún acontecimiento, alguna otra cosa, que ya decidieron no viajar. Entonces ellos pusieron en venta estos boletos de Interjet, 5 boletos de Interjet, los pusieron en venta. El que quiera comprar, claro, se los dan más baratos, así la persona le conviene, en vez de ir a Interjet a comprarlo, pues van con él y le compran los boletos. Y los anunció: vendo 5 boletos de Interjet, de avión. Llegó esta persona y preguntó: ¿y cuánto me cuesta el cambio de nombre? Porque una vez en Interjet ya tiene el nombre del que los compró. Dice: bueno, mira, te cuesta por cada uno $500, te cuesta el cambio de nombre, y con eso ya me pagas a mí el valor. Tú vas a Interjet a las oficinas, cambias de nombre y ahí está todo. Él hizo la cuenta,
bueno, sí, siempre sí, 500 pesos de cambio de nombre, más lo que le pago, le convenía, y así ves cómo le compraron los 5 boletos a este que los compró de la agencia de Interjet. Entonces, estando en el caso, vamos a llamarles eso también Reuben y Shimón, o vamos a llamarles Leví y Yehudá para no revolvernos con el primer caso. Leví compró 5 boletos en Interjet, decidió al final no usarlos y se los vendió a Yehudá, y no vamos a hablar de cantidades, no viene el caso también las cantidades de lo que los compró. Le vendió los 5 boletos, más aparte, llega Yehudá, va a la agencia y va a tener que cambiar el nombre, que normalmente cuesta 500 pesos, por el cambio de nombre. Él hizo la cuenta y decidió comprar los boletos. En ese entonces, era viernes, me parece, el día que hablaron de la venta. Para ese entonces, al final no le dio el dinero, hasta el domingo, que ya fue que le dio el dinero, sobre los 5 boletos. Él va a Interjet a cambiar el nombre y le dicen, son 2,000 pesos o 1,000 pesos, me parece, 1,000 pesos por persona por el cambio de nombre. Y él se estremece, pero a mí me dijeron que eran 500. Dice, no, usted tuvo una información mal, o tal vez le dijeron que sí se cambió esa información y se cambió las normas de la aerolínea, y ahora mismo ya el cambio de nombre cuesta 1,000 pesos en vez de 500 pesos. Entonces, ahora Shimón haciendo cuentas, lo que le pagó Yehudá haciendo cuentas, lo que le pagó a Leví, más el cambio de nombre, dice, pues ya me salió más caro que si hubiera ido directamente a la agencia y comprar el boleto, así es que yo ya no quiero nada de esto. Va con Leví, le dice, aquí están tus boletos, dame mi dinero, yo ya lo quiero comprar directamente a la agencia. De haber sabido que la agencia cobra 1,000 pesos por el cambio de nombre, nunca yo hubiera aceptado en comprarte a ti los boletos. Dice Leví, él argumenta en su contra y dice, no, tú ahorita mía me compraste los boletos, eso que al final cambiaron las normas, eso ya no es mi problema. Yo pensé que eran 500, tal vez sí, tenía mala información, tú te hubieras informado, y si al fin de cuentas te cobran 1,000, ya es tu problema, tú a mí ya me pagaste, yo ya no te regreso ningún centavo. Y la pregunta en la mesa es si le tiene que regresar el dinero y el otro los boletos, o ya se queda así como está, si le damos la razón a Leví o a Yehudá. Entonces tenemos 2 casos en la mesa. El primer caso es el del caso del Palacio de Hierro, que Reubén vendió su departamento en 400 y Shimón luego lo vendió al Palacio de Hierro en 500. Y llega Reubén y dice, de haber sabido que Palacio compra en 500, yo nunca te lo hubiera vendido a ti, se lo hubiera vendido directamente a Palacio. La pregunta es si le tienen que regresar el departamento o no. Y el segundo caso fue el de los boletos de Interjet. Cuando Leví compró 5 boletos de Interjet, decidió vendérselos a Yehudá. Yehudá, pensando en que, como le informó el mismo Leví, que el cambio de nombre es 500 pesos, aceptó comprárselos. Cuando ve a la agencia y se topa con que el cambio de nombre ya vale 1,000 pesos, ahí decide mejor no y anular la venta. Y va con Leví y le dice, bueno, pues regrésame mi dinero y yo te regreso tus boletos. ¿Cuál es la ley en estos casos? La ley según nuestro Talmud, según nuestro Shulchan Aruch. Hay una Gemara en Masejet Ketubot Daf Tzadik Zain. La Gemara nos cuenta en el Talmud en Masejet Ketubot. Dice así, en ese entonces había hambre, Bishat Batzoret, había mucha hambre. Y muchas de las personas vendieron sus casas para poder comprar trigo. No tenían no tenían alimento alguno. Entonces decidieron vender sus casas para poder comprar el trigo. Dice la Gemara, les leo el texto de la Gemara. Todos vendieron sus casas. La sof atujite. Después de la venta, ven que los barcos ya están llegando y trajeron todos los barcos, los trigos, para poder ya darle a todo el país trigo y que se venda el trigo normal, como el precio normal. Entonces, cuando ya ven esto, los que vendieron sus casas y dijeron, oye, de haber sabido que el barco ya está aquí en el muelle y ya tenemos aquí el trigo, claro, yo no hubiera vendido mi casa para poder comprar trigo en mucho más costoso en algún otro lugar, sabiendo que ya están aquí el trigo, con los barcos de trigo ya están aquí, por lo tanto, él desea anular su venta de la casa. Y la pregunta de la Gemara es ahí, ¿puede él anular la venta o no? Dice la Gemara, Amaleu Rav Nachman, Dinaú, de Adre a Padna le Marayu. ¿Por qué? Zvine betautu, de Iglae Milta, de Arba beakule abakaima. Y les traduzco. La Gemara nos dice así, dice Rav Nachman, que era el Dayan en ese entonces, dice así, dependiendo del caso, si las
barcos ya estaban en la ciudad, ya estaban en el muelle cuando tú hiciste esa transacción, cuando tú hiciste esa compra y venta. Los barcos ya estaban en el muelle, entonces toda la compra y venta fue equívoca, fue mekach taut, porque yo de haber sabido, me faltaba información que el barco ya está aquí, de haber sabido que el barco ya está aquí. Y ahí no tenían redes sociales o televisión o radio en decir que si sabían que el barco estaba ahí. En ese entonces no podían haber sabido de esto. Entonces, por lo tanto, ya que de haber sabido que ya están aquí los barcos de trigo, nunca yo hubiera vendido mi casa, entonces efectivamente la venta fue nula y les regresan el dinero en su casa, les regresan la casa y él regresa el dinero a los del trigo y así toda la venta se hace nula y él ya va a poder comprar el trigo en la ciudad porque ya hay ahorita abundancia de trigo. Sin embargo, si los barcos no estaban todavía aquí, si no estaban de camino, estaban todavía viniendo, pero todavía ya no estaban en el muelle, en ese entonces no es venta equívoca, porque la venta en su momento se hizo bien, en su momento no había nada, ningún gizaro, no había ninguna falta de información. Eso que después llegaron al trigo ya es algo que nolad, algo que nació ahora, y como cualquier persona que compra una casa y después, si Dios no quiera, se le cae la casa, va a decir, no, de haber sabido que se iba a caer, pues no lo hubiera comprado, entonces que me anulen la venta. Claro que no decimos eso, porque eso ya es algo después, algo que posterior que pasó. Sin embargo, en este caso de los barcos, ya que el barco ya estaba en el muelle y él ahí mismo hizo la venta y la compra y venta de la casa, entonces esa compra y venta fue nula, porque de haber sabido la información que ya estaba ahora, en el momento de la venta, ya estaban los barcos aquí de trigo, y él, si hubiera sabido esa información, nunca lo hubiera vendido. Por lo tanto, la venta es nula y le regresan su casa. Así dice la Gemara en Masejet Ketubot. Hay otra Gemara en Masejet Baba Batra, Daf Kuf Lamed Bet, en 132. La Gemara dice así, y lo trae también en el Shulchan Aruch, en Hoshen Mishpat, Siman Resh Mem Vav, Saif Aleph. Dice el Shulchan Aruch así, Mi she'alach beno lemedinat hayam veshama shemet. Una persona, si Dios no quiera, su hijo se fue a China, a Japón, a la India, donde sea, y escucha que asesinaron a su hijo, si Dios no lo quiera. Entonces, ¿qué hizo él con la tristeza? Que ya sabe que no tiene hijo, y él ya está haciendo un testamento, y no tiene, era el único hijo, y no tiene ahorita de darle el testamento a su hijo, porque ya no está. Entonces escribió, Kol Nehasav Leajer, escribió el testamento, y se lo dio a otra persona, a su primo, vamos a decir, se lo dio todo a su primo, que todos sus bienes es de su primo. Y después, cuando ya se muere el papá, ya está el testamento, aquí ya va a llegar el primo, Bab Nomi Medinatayam, llegó el hijo y llegó de China, llegó de Japón. Fue falsa esa noticia que se murió, no se murió, nada más se retrasó y llegó ahora ya a la ciudad y ve que todo el testamento está en favor del primo y no en favor de él. Dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Normalmente el hijo hereda al papá y el papá sí hubiera hecho ese testamento al hijo de haber sabido que está en vida. Dice la Gemara, ya que estamos 100% seguros que si el papá sabía que el hijo está en vida, nunca le hubiera dado todos sus bienes al primo, sino se los hubiera dado a su hijo, por lo tanto todo este testamento es nulo y claramente le damos todo el dinero, todos los bienes del papá, se los damos al hijo. De aquí vemos lo mismo, si estamos 100% seguros que cuando él dio el testamento, el hijo estaba vivo, nada más que le faltaba esa información, no pudo obtener esa información que el hijo está vivo, entonces todo el testamento es nulo, y por lo tanto le damos todos los bienes no al primo, sino al hijo y todo el testamento como si no estuvo vigente. Según eso, vamos a ir viendo nuestros casos. Aparentemente, también aquí, ya que él sabía que en Palacio de Hierro, él no sabía que Palacio de Hierro compra las casas, él no sabía nada de esto. De haber sabido, nunca se lo hubiera vendido en 400 a Shimon, sabiendo que el Palacio da $500,000. Igualmente en el caso de los boletos de Interjet, si yo hubiera sabido que ahorita los boletos, el cambio de boleto es 1,000 pesos en vez de 500 pesos, yo nunca hubiera hecho esta compra, sino lo hubiera ido directamente a comprarlo en Interjet. Y por lo tanto, aparentemente hay lo mismo aquí, vamos a decir que todas las ventas son nulas y que les regresen aquí el departamento y aquí su dinero. Pero vamos a ver otra Gemara y vamos a analizar nuestros casos a cuál se parece. A la Gemara que acabamos de ver, a las dos Gemarot de Ketubot, con lo de las Sefinot, lo de los barcos de trigo, y la Gemara también que vimos de Baba Batra, que es el caso del niño, del hijo que viajó y pensó el papá que estaba muerto. De esos casos sí vemos que las ventas son nulas. Ahora vamos a ver otro caso que no es así. La Gemara dice así,
de los comentaristas que se llama el Ran, Rabbenu Nisim. Es uno de los grandes comentaristas, de los grandes Rishonim, de hace 1000 años o más. Él dice así, hay una Gemara que dice en Kiddushin, que dice así la Gemara en Kiddushin, Tafnunjet, Aomer le Javero, Tseve Kadesh li Isha Pelonit. Una persona le dice a su compañero, por favor, tú vas a ir ahorita a Los Ángeles, vas a ir a Nueva York, hay una muchachita ahí muy guapa, quiero que por favor le des los Kiddushin, quiero que le des este anillo y le digas que está consagrada para mí por medio de este anillo. Y que vean 2 testigos, que vean todo como yo les estoy mandando este anillo y la quiero casar a esta señora que está ahí. Por cualquier circunstancia, él no puede viajar a Estados Unidos y la mujer no puede venir a México, entonces él quiere mandar un mensajero a Estados Unidos a casar a la señorita, esta señora. Dice la Gemara, Ve'alach ve'kichale atzmo. Llegó este mensajero, la vio a la muchachita y vio que estaba guapa, le gustó. Entonces, en vez de que decirle, oye, me mandó mi amigo para que te cases con él, él mismo le gustó y él mismo con su dinero, con su anillo, la casó y así se casaron el mensajero y la muchachita esta. Dice la Gemara, Mashasa Asui el Ashenagba Minagramaut. Los Kiddushin están plenamente bien. Quiere decir que el esposo hoy es el segundo, es el mensajero, nada más que es un tramposo. La Gemara lo llama tramposo, porque si te mandó el Señor en México, te mandó para que lo cases para él, tú no le puedes hacer esa jugada de que tú irte a casar tú mismo con ella, cuando sabes que él te mandó para que la cases para tu amigo. Entonces estuvo mal hecho, fue un tramposo, pero ¿de quién es esposa esta señorita? O esta señora, ¿de quién es esposa? Del segundo, del mensajero, es su esposa, y no del que lo mandó a casar. Pregunta el Ran ahí, claro, ¿cuál es el mensaje que nos quiere decir la Gemara? ¿Cuál es el Hidush? ¿Qué novedad me dice aquí la Gemara? ¿Qué yo hubiera pensado que porque fue tramposo, entonces ya va a ser esposa del primero? ¿Por qué hubiera pensado que va a ser esposa del primero por ser trampa? Dice el Ran, y contesta así, en su segundo tiro dice, Salka dataja mina kidushet tautu, sheilu yada shealo asao shaliach lekachalo aitamit kadeshetlo. Yo hubiera pensado, dice el Ran, que tal vez si ella hubiera sabido quién la está mandando a casar, tal vez es mucho más galán, tal vez tiene más dinero, tal vez tiene más cualidades, entonces ella nunca hubiera aceptado casarse con el segundo. De haber sabido ella quién la está mandando a casar, no hubiera ella aceptado casándole con el segundo. Entonces vamos a decir que los Kiddushin fueron betaut, vamos a decir que lo que le dio los Kiddushin, o sea el anillo, fue una persona cuando da Kiddushin a su esposa es como si la está comprando, si la está santificando solamente para él y la prohíbe para todos los demás. Entonces, estas Kiddushin, este casamiento es nulo tal vez. ¿Por qué es nulo? Porque si ella hubiera sabido quién la está mandando a casar, tal vez no hubiera aceptado en casarse con el segundo. Y esta es la novedad y este es el Hidush que me viene a decir la Gemara, que con todo eso sí es esposa del segundo y no del primero. ¿Por qué? Porque eso de que si hubiera sabido que quién me está mandando, eso se llama Taut Hitzoni, es algo externo. ¿Tú ahorita aceptaste al que te está casando? Sí. Pero si yo hubiera sabido quién me mandó, eso ya es algo externo. ¿Qué pasaría si hubiera sabido? En la transacción que se hizo ahorita, en los Kiddushim, en el casamiento que se hizo ahorita, ¿hubo alguna cosa nula? No, todo estuvo perfecto, se conocieron los dos, se vieron los dos y los dos estuvieron de acuerdo en casarse. Eso de que ella no supo quién la mandó, no por eso vamos a hacer nula los Kiddushim, todo el casamiento. Entonces aquí vemos dos Gemarot. La primera Gemara que vimos en Ketubot, ahí sí es la venta nula, como vimos que la persona que vendió su casa para comprar trigo y después los barcos de trigo ya están en el muelle, entonces quiere hacer nula la venta y efectivamente es nula la venta. O como vimos en el caso del testamento, de haber sabido que su hijo estaba en vida, nunca hubiera dado el testamento al primo, claro que el testamento es nulo. En estos dos casos, ¿por qué decimos que es nula? Porque es un ta'ut beguf amekach. ¿Qué quiere decir? Es una equivocación en la esencia de la compra y venta. En la compra y venta misma, ahí hubo una equivocación. Yo no sabía que estaban aquí los trigos. Yo no sabía, la persona no sabía que su hijo estaba en vida. De haber sabido, nunca hubiera hecho ese testamento. Entonces, en estos dos, claro que la venta es nula. Sin embargo, en el caso de Kiddushin, ahí todo estuvo, no hubo ninguna equivocación en el Guf HaMekach, en el cuerpo de la compra y venta. En toda la esencia de la compra y venta no hubo ninguna equivocación. Ella nada más dice, ¿qué pasaría si hubiera sabido quién la está mandando a casar? Eso ya se llama algo externo, y con algo externo no podemos nosotros hacer nula una compra y venta. Así es como se contestan estas dos
Gemarot para que no se contradigan una a la otra. Entonces, aún claramente que él estuvo minagra maut, hubo este shaliach, este mensajero, actuó de mala fe y le jugó mal a su amigo, pero no por eso el casamiento es nulo. Según esto, vamos a nuestros casos y vamos a ver a qué lo comparamos. Y yo pienso así: el primer caso del Palacio de Hierro, el Señor llegó Reubén y le dice a Shimón le dice a Rubén: te quiero comprar tu casa en $400,000. Está conociendo al comprador, el comprador conoce al vendedor, sí, todos se conocen. ¿Sabe de cuántos la está vendiendo? Sí. ¿Aceptó el precio? Sí. Pero yo pensé, yo quedaría, si supiera que Palacio me da más dinero, pues lo hubiera vendido a Palacio. Eso nos parece que es un gorem hitzoni, eso es algo externo. ¿Qué pasaría? ¿Quién me hubiera dado más? Entonces no te lo hubiera vendido, es algo externo. Tú al final no supiste de esa información, problema, sí es problema tuyo que no te enteraste bien. Pero aunque no hubieras podido enterarte, vamos a decir que él no hubiera podido enterarse porque es algo nuevo que pasó, que no sabían todos que Palacio estaba vendiendo, te estaba comprando. De igual manera es algo externo, no hay ninguna equivocación en la compra y venta, no hay ninguna equivocación, es algo externo que alguien me da más por ese departamento. No por eso vamos a hacer nula la compra y venta, y por lo tanto el betadín posek, el betadín dictamina que no le tiene que regresar Shimón a Reubén su departamento, sino sí le jugó mal, como vimos aquí, le actuó en mala fe, porque no le dijo lo que está tramando de después venderlo a Palacio. Entonces claramente se parece al caso de Kidushin, como de aquel mensajero que al final se casó con la señora y no le dijo que él realmente es un mensajero del otro. Le actuó mal, pero al final ¿de quién es esposa ella? Del segundo. Igualmente aquí le actuó mal Shimón en no decirle que Palacio está comprando a mayor precio, pero de igual manera no por eso vamos a hacer la venta nula, y por lo tanto Shimón se queda con su casa y Reubén, ni modo, perdió sus $100,000 que podía haber ganado de Palacio. Al final no los ganó, como cualquier compra-venta que no siempre salen como uno quisiera, pero así es, y la venta no es nula, porque se parece al caso de Kidushin. Sin embargo, en el caso del Interjet, de los boletos de Interjet, a mí me parece que es alguna equivocación en la esencia de la compra y venta. Yo todo lo que le estoy comprando los boletos a él y no a la aerolínea es porque con él me sale más barato. Pero ahora mismo que me doy cuenta que lo que él me dijo que valen $500 es mentira, no valen $500, valen $1,000. Aunque tal vez él no se lo dijo en mala fe, sí pensó que valían 500. Está bien, eso no tiene nada que ver. Pero ahora mismo, ahorita con sus cuentas globales ya le sale más caro los boletos, entonces claro que él nunca hubiera comprado estos boletos. Es una equivocación en la esencia, que eso se parece más al caso de Ketubot, como en los barcos, se parece más al caso del testamento, que ahí es una equivocación en el cuerpo de la compra y venta, y por lo tanto en ese caso, claro que le tienen que regresar sus boletos y el Señor le regresa su dinero, y así es como tiene que ser. Entonces, para sintetizar, vimos dos casos: vimos el caso de los boletos de Interjet y vimos el caso de la casa del Palacio alrededor del Palacio de Hierro, y cada uno el dictamen fue diferente, porque el caso del Palacio de Hierro, la venta no es nula, porque ese se parece al caso de Kidushin, de la mujer que al final se quedó casada con el segundo, aunque le actuó en mala fe. Y el caso de los boletos de Interjet se parece a la Gemara en Ketubot, la Gemara en Baba Batra, como el caso del testamento, de los barcos, que ahí la venta sí es nula porque fue una equivocación en el Gufa Mekach, en la esencia de la compra y venta. Así es, queridos amigos. Gracias.